Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Café Contable Mujeres y MSP, que es un programa del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, y hoy tenemos un programa bastante interesante acerca de hablar en público, y para eso tenemos a un experto, y nuestro invitado es el licenciado Gerardo Rascón. Bienvenido, muchísimas gracias por estar. Hola, Maru, gracias. nos acompaña la contadora Maru, nos acompaña la contadora Verónica Fonseca. Maru, ¿nos puedes decir algo? Hola, buenos días. Encantada de estar aquí nuevamente en una emisión más de Café Contable. Muchísimas gracias por su atención y por estarnos visualizando. Y sí, Rosy, pues hoy tenemos un invitado especial. Yo pienso que es un tema importante el poder pues expresarse ante personas en diferentes foros, y pues nos va a hablar para ello el licenciado Gerardo Rascón, de quien yo me gustaría empezar porque nos hablara de su trayectoria. ¿Cómo es que se inició en este campo de el aprendizaje para hablar en público? Ok, bueno, buenos días. Gracias por la invitación a Café Contable. Y efectivamente les cuento, pues tengo más de 30 años dedicándome a esto de la comunicación oral. Yo inicié como participante de certámenes de oratoria a nivel nacional, a nivel estatal. Después fui migrando más bien hacia el jurado calificador y posteriormente ya ser coach, entrenador con diferentes perfiles, buscando una metodología que se pueda adaptar a todos los clientes y desarrollar en ellos su capacidad de comunicación en público, comunicación oral en público. Entonces, pues ha sido una experiencia interesante porque uno va aprendiendo precisamente de todos estos casos que uno va viendo a lo largo de los años, y esto ha permitido ir afinando la metodología. Yo soy licenciado en Derecho, pero a la par ya llevo más de 30 años en esto de la comunicación oral. Ah, qué interesante. Sí, porque dicen, ah, bueno, es que seguramente se estudió comunicación, y eso también hay que decirlo a todos los que nos están escuchando, que podemos tener una profesión, pero también tener esa habilidad de hablar en público, que sí, nos da miedo. Y voy a empezar con la pregunta básica de todos. Oye, que a mí me ha pasado, yo cuando empecé a dar cursos, porque saben que doy cursos y otras cosas, pero precisamente entrar al aire les estaba yo platicando que mi primer curso, o sea, me trabé, me dio nervios, tartamudeaba, yo ya no sabía dónde meterme. Entonces, la pregunta que todos hacen, ¿por qué nos da miedo hablar en público? Bueno, hay muchas personas que no tienen desarrolladas las habilidades de comunicación, sin embargo, son habilidades que son 100% entrenables. Hay quienes crecen en un ambiente de forma social y entonces se le da más esto de la comunicación, de la interacción con las personas. Hay quienes tienen un perfil más introvertido, más serio, pero esto no implica que no se pueda entrenar. De hecho, es una de las habilidades blandas hoy en día que buscan muchas empresas, precisamente en puestos directivos, ejecutivos, porque hay que desarrollar la capacidad, uno, de negociación, la habilidad de hacer presentaciones efectivas, la capacidad de la escucha activa, y esto pues crea grandes beneficios, por ejemplo, en el mundo laboral. Veía yo un artículo publicado en El Economista en donde nos habla que precisamente las empresas que cuentan con equipos cuyo personal tiene esa gran capacidad de comunicación son 25% más productivos, en el sentido de que las instrucciones son claras, hay una comunicación fluida, asertiva, pero también aproximadamente un 30% de disminución en conflictos laborales internos. ¿Por qué? Porque la comunicación va a privilegiar todo esto. Entonces, volviendo a la pregunta, pues hay varios factores. La primera es que no ha habido la oportunidad de una exposición gradual a estar haciendo actividades con el público, o a veces le rehuimos. Entonces, esto es una habilidad y debemos de partir de que la comunicación para estos casos debe de ser vista como una estrategia para cumplir con una finalidad. Todos, independientemente a lo que nos dediquemos, tenemos diferentes propósitos cuando necesitamos comunicarnos frente a un público. Por ejemplo, en el caso de las ventas, cerrar un negocio. En el caso de la docencia o de la capacitación, explicar nuestras ideas de manera clara, ordenada, pero que sea entendible, amena. Y no solo eso, sino generar todo un ambiente de participación en el grupo. Entonces, cada quien tiene propósitos específicos y por eso la comunicación oral tiene que ser vista como una estrategia para cumplir con estas finalidades.
Muchas veces el nerviosismo, este miedo que se tiene a hablar en público, pues parte de la idea, o parte del principio más bien, de que no tenemos nuestras ideas de forma ordenadas o claras. Es decir, si bien es cierto, sí sabemos mucho del tema o lo dominamos, el problema es que cuando ya estamos frente al grupo, sobre todo si tenemos que improvisar, viene la pregunta del millón, ¿y cómo inicio? ¿Y cómo empiezo? ¿Y cómo cierro? ¿Y qué más les puedo decir? Entonces a veces somos como muy limitados en cuanto a la forma de exponer y la duración incluso, o las temáticas también son un poco complejas, un poco teóricas, y eso hace que la gente pues vaya tomando desinterés, se vaya desconectando. Entonces muchas veces se parte de esta cuestión de que no tenemos una hilación, un orden adecuado, porque no sabemos trabajar con estructuras. De hecho, nuestro cerebro es tan increíble que cuando nosotros hablamos frente al público, deberíamos estar ejecutando 3 procesos mentales de manera simultánea. El primero de ellos es la hilación, es decir, estructurar nuestras ideas adecuadamente, que tengan orden, que tengan claridad, pero también que para la gente puedan ser atractivas, impactantes, de interés. El segundo elemento que deberíamos estar al mismo tiempo que estar hablando es estar desarrollando la capacidad de observación. Si queremos ser buenos comunicadores, necesitamos desarrollar la capacidad de observación en 2 sentidos. El primero es de conocer al público a quien me estoy dirigiendo, porque parto de un principio que si queremos ser buenos comunicadores en público, debemos desarrollar también la capacidad de adaptarnos al público y a las circunstancias. Entonces, cuando yo conozco quién es mi público, a quién me voy a dirigir, no es lo mismo, por ejemplo, dirigirme a un foro de contadores, contadoras, que a un foro que está compuesto por público en general. Claro. Hay profesiones como los contadores, los abogados, los médicos, que de pronto somos muy técnicos y ya ni nos damos cuenta. Entonces, si yo estoy consciente que me voy a desenvolver frente a un público general que no tiene la obligación de tener mis mismos conocimientos, y yo soy muy técnico, lo que va a pasar es que se va a generar una laguna en la comunicación y cada quien lo puede interpretar a su manera. Entonces, estamos obligados a que si queremos ser buenos comunicadores, tengo que adaptarme a mi público y a las circunstancias. En ese sentido es la observación, pero también la autoobservación, es decir, casi siempre estamos tan concentrados y le damos toda nuestra energía y nuestra atención a este primer proceso que es ir ordenando mis ideas para que no me quede sin palabras, para que no me quede callado, para que no me gane el pánico escénico, que ya nos damos cuenta de lo que hacemos o lo que manifestamos estando frente al público. Y eso es lo que menos observamos de nosotros. Pero la gente que está ahí sentada cómodamente en una butaca nos está observando al 100%, porque la comunicación, o el mensaje más bien, es un todo. El mensaje no solamente está compuesto por lo que decimos, sino también por lo que transmitimos como mensaje, por ejemplo, a nivel de la voz y a nivel de la corporalidad. Entonces, estamos frente a un público tratando de disertar un tema, estamos nerviosas, estamos nerviosos, y empezamos a manifestarlo sobre todo a través de la expresión corporal. Por ejemplo, pues una rigidez facial, el movimiento ocular sin control alguno, las manos no las estamos enjabonando ahí frente al público, estamos balseando todo el tiempo, un pasito para atrás, un pasito para adelante, y es así como nosotros estamos manifestando el nerviosismo. Pero quien está ahí sentado lo está captando todo. Entonces, por eso a veces los mensajes no son convincentes. Recordemos que pues la finalidad de estar hablando frente al público básicamente va a tener 2 vertientes. La primera es el saber convencer o el saber motivar. Y a veces tiene una combinación de ambas dependiendo de la temática y de a quién nos estemos dirigiendo. Perdón que te interrumpa. Entonces, para no perdernos, lo primero que tenemos que hacer es estructurar nuestro mensaje. Es correcto. Pensar qué voy a decir, la bienvenida, el desarrollo del tema, los y ejemplos. el cierre, los ejemplos. Pero antes que nada es estructurar. Así es. Después, observar al público y ver el lenguaje que voy a utilizar. Eso se podría hacer desde antes. Por ejemplo, le dices a la persona que te contrató para dar el curso, oye, dame el perfil de participantes. Oye, este es licenciado psicólogo. Por ejemplo, en mi caso, que yo
veo nóminas, bueno, doy cursos de nómina, no todos los de nómina son contadores, hay hasta psicólogos. Oye, sí, porque como dices, no es, a veces ocupar el lenguaje técnico va a limitar esa comunicación, ¿sí? Pero complementando, creo que sería el último, la autoobservación, que creo que es lo menos que hacemos como expositores. Y lo más importante, ¿no? Porque creo que es lo que nadie piensa en que te tienes que ver, por eso seguramente muchos te recomiendan, grábate antes, escucha, porque a quien no le ha pasado que escuchas tu voz grabada y dices, esa soy yo, Dios mío. A mí se me pasa, dice, no me gusta cómo hablo, o los estribillos, es que dices todo esto, esta palabra la dices. Sí. O pronunciamos mal, tenemos mala pronunciación. ¿Qué otra cosa pasa? Como dices, los movimientos, así que reflejan nerviosismo, ya me toqué la cabeza no sé cuántas veces. Sí, pero creo que eso es lo que menos hacemos cuando nos comunicamos, no nos vemos. Sí, claro. Y como acaba de decir el licenciado, la comunicación verbal es muy importante, y no solo para exponer, como en tu caso, también para una entrevista de trabajo, o bien, como lo acaba de decir, si tienes una buena comunicación verbal, y si eres un gerente de zona y tienes a tu cargo 10, 15 personas, pues el mensaje claro, objetivo, amable, bueno, todo tiene que ver, y también es hablar en público, ¿no? Sí, por supuesto, o con el mismo cliente, aunque sea uno a uno. ¿Cómo comunicar eso? El face to face, nada más una persona, pero necesitamos comunicarnos. Y ahí ya es nuestro público, el cliente. Exacto, claro. Y qué tan importante también para mantener la autoconfianza, ¿no? Que como bien dijo al inicio, se van construyendo, o sea, se puede entrenar, que eso es lo más importante. Exacto. Es entrenable. O sea, sí, a lo mejor, como dijo, nacemos en una familia más comunicativa, a diferencia que otras familias son diferentes, no nos entrenamos desde chiquitos. Entonces, bueno, lo puedo aprender, y por eso nos interesó mucho este tema y comunicárselo a través del programa de Café Contable, Mujeres MSP, para decirles a todos los que nos están escuchando que podemos adquirir esas habilidades. No es de que, ay, no, nunca lo voy a poder hacer. Ahorita nos acaba de decir, es entrenable y todo lo que nos va a servir. Bueno, entonces, ya repasamos el inicio, y iba a pasar a otro tema después de esos 3 pasos. Bien, sí, algo que es súper importante para ir ganando seguridad es precisamente el saber ordenar nuestras ideas, ocupar estructuras mentales que nos permitan tener como un guión. Eso en automático ya nos da muchísima seguridad. Y el diseño de los mensajes tiene que ser algo estratégico, y para poder diseñar un buen mensaje, antes, como decíamos, sí hay que observar a quién me voy a dirigir, qué tanta experiencia o conocimiento tienen del tema, a qué nivel de información me tengo que bajar o subir, o ocupar, por ejemplo, el estilo adecuado. No es lo mismo hablar con los profesionistas que, por ejemplo, con los jóvenes universitarios. Tendrá que ser un estilo de comunicación más fresco, más fácil de digerir. Y por eso es importante que coleccionemos recursos verbales a lo largo de nuestras intervenciones. ¿Qué van a ser los recursos verbales? Van a ser herramientas, por ejemplo, como el contar anécdotas, testimonios, casos de éxito, estadísticas, algún pensamiento, alguna frase. Y siempre les digo, por ejemplo, si hablamos con un público muy joven, pues de pronto el chiste, o si voy a hacer una presentación, hasta el meme. Entonces es una forma en que los jóvenes saben perfectamente de qué estamos hablando. Y todo es una cuestión de estrategia para llegar a nuestro propósito. Y el otro elemento que también es súper importante es que para aprender a hablar bien, también tenemos que aprender a escuchar activamente. Claro. Muchas veces estamos muy nerviosos por lo que nos están preguntando, porque alguien nos interrumpió a la mitad de la conferencia, y estamos más preocupados en que no se me vaya el avión, el hilo, en que me quedé, cuando antes de que me interrumpieran, realmente estar poniendo atención al sentido de la pregunta. Entonces, sí es importante el saber escuchar activamente y el leer también, pues, el lenguaje corporal. Hay un axioma de la comunicación, de hecho, que dice: no existe la no comunicación. Todo el tiempo estamos comunicando, y como lo decíamos, no todo se hace necesariamente a través de las palabras, sino a través de nuestro lenguaje corporal. A veces evadimos, por ejemplo, estar viendo hacia el público.
La programación neurolingüística nos explica, por ejemplo, que cuando nosotros tratamos de recordar algo, estamos creando algo, tendemos a hacer movimientos oculares, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. Sin embargo, a veces somos muy transparentes en nuestra gestualidad y el público está observando que efectivamente pues somos un manojo de nervios, que no tenemos autocontrol y por lo tanto pues no vamos a poder lograr el objetivo de convencer y o motivar porque no nos están percibiendo con total seguridad. Y siempre parto de este principio de que si quieres convencer a los demás, pues primero convéncete a ti mismo. Claro, sí, porque yo sí he visto a personas, bueno, en una cuestión técnica dices, bueno, mejor tú como contador no lo ves y dices, ese está mal, pero lo habló tan bien que dices, sí me la creí, o sea, sí me la creí porque precisamente él estaba tan convencido de lo que estaba diciendo y convenció al público, que a lo mejor nosotros en algún otro aspecto, tal vez no, esto tal vez estaba mal, pero lo convenció. Sí, puede ser el poder de la comunicación. Así es, y algo que es muy importante y quiero compartirles es que pues hay estudios, por ejemplo, un estudio en la Universidad de California por Almer Avian, que era un psicólogo social, y lo que querían saber es qué es lo que más le impacta al público del orador, del comunicador que tienen enfrente, y se llegó a una conclusión que es que aproximadamente lo que más genera impacto en un 93% es el cómo se dicen las cosas y el 7% es lo que se dice. Ese 93% está confirmado por la voz y también conformado por la cuestión de la corporalidad. Sin embargo, no hay que tomarlo como una regla absoluta porque si nosotros, por ejemplo, nos desempeñamos en un ambiente más racional, pensémoslo, un foro de abogados, de contadores, pues aunque yo tenga mucha seguridad, mucha simpatía, un excelente manejo de la voz o de la corporalidad, pues no puedo decir cosas sin fundamento, claro, porque estamos en un ambiente racional, algo académico, en donde alguien sí me va a debatir. Sí. Entonces, bueno, no se trata de entrar a ese debate, qué elemento tiene más importancia que otro. Yo creo que de ahí surge precisamente este modelo de las 3 Vs, que es lo verbal, lo vocal y lo visual. Y cada uno de estos elementos los tenemos que trabajar y entrenar con la misma importancia que el otro. Las 3 Vs, ¿me puede repetir? Sí, claro. Las 3 Vs son el elemento verbal, es decir, el mensaje propiamente, la información que le estamos transmitiendo al público. El segundo elemento es el elemento vocal, que es el manejo adecuado de nuestra voz. Y el tercer elemento tiene que ver con lo visual, es decir, cómo nos percibe el público cuando estamos aquí al frente. ¿Qué es lo que percibe? Pues precisamente nuestro lenguaje corporal, nuestra expresión corporal. Entonces, unidos estos 3 elementos hacen que nuestra comunicación pueda ser una comunicación más efectiva. Y vendría la pregunta, ¿y cuándo? ¿Por qué es efectiva mi comunicación? Porque ya lo habíamos dicho en un principio, que es en la medida en que yo me acerque o me aleje del propósito por el cual me paré a hablar frente a un público, es que nuestra comunicación se dice está siendo o no efectiva. Entonces hay que trabajar estos 3 pilares de la comunicación con la misma importancia. Porque yo puedo tener, por ejemplo, una gran capacidad de redacción, incluso desde que yo estoy redactando lo que voy a decir, a lo mejor para algún evento, ya debo tener claridad cuál es el contexto, a quién me voy a dirigir, cuáles son las ideas importantes, y puedo tener una pieza maravillosa escrita. Sin embargo, si no tengo trabajada o educada la voz, pues lo que va a pasar es que voy a aburrir a la gente. La gente se va a desconectar, sobre todo quienes suelen ser más auditivos. Entonces, a veces somos muy planos, no tenemos un ritmo. Es lo que Sí nos pasa. Todo el curso, conferencia, o como se llama, o el momento que estemos ahí, todos pasan así, el mismo tono de voz, y no sé qué fue importante, qué no fue importante, pues no sé en qué va, porque yo ya me desconecté, ¿no? Sí, entonces a veces tendemos a ser planos. O como audiencia, ¿no? Nos ha pasado mentes muy brillantes que nos dan un curso con mucho contenido muy interesante, pero te aburres, te distraes, te duermes, ¿no? Sí, pues mi siguiente pregunta es, ¿qué influye para dar una buena plática? ¿Qué circunstancias influyen para dar una buena plática? Pero con todo lo que nos ha comentado, creo que mi pregunta ya tuvo respuesta. Sí. Bueno, sí hay otras o algo más adicional. No, claro. La primera situación es que, y eso hay que entenderlo, por respeto al público, si a mí me invitan a dar una conferencia, una plática, debo de prepararme.
Decíamos, esto es una cuestión de una estrategia. No importa que yo domine el tema, sí es importante estructurar nuestras ideas, porque no necesariamente que tiene mucha experiencia o conocimiento sobre algún tema, pues es un excelente docente o un excelente instructor, no necesariamente. Si no tiene desarrolladas las habilidades de comunicación, por más interesante que sea para él el tema, para el público va a significar aburrimiento y se nos van a desconectar. Y lo que no queremos es que se nos desconecten, y el reto aquí es, bueno, ¿qué hago durante 30, 40 o 50 minutos que a lo mejor dura la ponencia? ¿Y cómo mantengo a este público cautivo? Entonces, por eso es importante preparar bien el tema, poderlo practicar, trabajarlo a nivel de voz, buscar que mi voz no sea una voz plana, que yo tenga un ritmo. ¿Y qué es el ritmo? Pues no es otra cosa más que la combinación entre la velocidad y el volumen con el que hablamos, la pausa estratégica o el silencio estratégico. De pronto damos datos muy importantes, muy relevantes, cifras, artículos, fundamentos legales, datos estadísticos, pero que pasan inadvertidos hacia la audiencia porque todo lo decimos pues igual en cuanto a velocidad, en cuanto a volumen, no necesariamente hacemos pausas o silencios estratégicos, y esto tiende a cansar a las personas. Entonces, sí es importante el que lleguemos preparados con suficiencia para el tema y que además lo hayamos practicado. Un buen consejo es ahora con las cuestiones tecnológicas, pues grabarnos y observarnos, aunque no nos guste, pero es una forma en que vamos a entender y darnos cuenta de que probablemente a nivel corporal estoy muy limitado, estoy muy rígido, muy rígida, a lo mejor no hago movimiento de brazos, de manos, y entonces esto lo puedo ir primero detectando para después irlo modificando, porque sí se puede. Y desde luego hacer ejercicios que nos permitan, por ejemplo, a nivel de voz, pues ser un poco más versátiles, tener mejor dicción, articulación de las palabras. A veces no es una cuestión, por ejemplo, en cuanto al volumen de gritar necesariamente, sino de abrir bien la boca, es decir, de articular bien las palabras. Entonces, hay muchos ejercicios que se pueden hacer para ir mejorando nuestro potencial de comunicación. Por ejemplo, estamos en casa y quiero mejorar mi dicción, ¿qué puedo hacer? Pues muy fácil, podemos ocupar cualquier texto que tengan a la mano. Iba yo a decir, vamos a cantar. Podemos ocupar cualquier texto que tengamos a la mano, y hay un ejercicio muy efectivo que es tomar un lápiz, un bolígrafo y llevarlo a la boca, sostenerlo con los últimos molares, y aunque es un obstáculo y no se va a entender claramente, no importa, debemos de esforzarnos por leer en voz alta todo el texto, y esto va a ir mejorando nuestra capacidad de hablar con una mejor dicción. A veces hablamos entre dientes, no se nos entiende bien. Recordemos que nosotros somos como un instrumento de viento, somos un aparato fonador. Si nosotros no abrimos bien la cavidad bucal, entonces las ondas sonoras no pueden viajar a través del aire y llegar a los oídos de nuestra audiencia, y a veces como que tenemos que leer los labios, nos preguntamos si dijo tal palabra o tal palabra, porque no tenemos una buena dicción o una buena articulación. Entonces, no nos damos cuenta, pero cuando nosotros hablamos, y sobre todo cuando hablamos frente al público, en donde tenemos que subir la velocidad, a abrir más la boca, se activan muchos músculos a nivel de la región maxilofacial. Toda la cara es la de la zona que tiene más músculos, ¿no? Y no los ponemos en práctica. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a hacer algún deporte, alguna disciplina deportiva, antes hacemos un calentamiento. Sí. Y a veces cuando tenemos que hablar, entramos así en frío, y por ello es que a los pocos minutos encontramos un descenso de nuestro registro vocal, de velocidad, problemas a nivel de nuestra voz, empezamos a enronquecernos, en fin. Yo en mi caso, yo nunca tomo agua fría, ¿eh? Nunca. Es más, ni así. La tomo al tiempo porque me hace daño, y como yo digo, pues vivo de mi voz, ¿no? Entonces, me cuido. ¿Sí? Pero qué importante esto de entrenarte, o sea, a lo mejor antes de entrar a un foro, pues atiende la recomendación de las respiraciones para que entres más concentrado, etcétera, y sin nervios. Pero este tema de calentar la voz, los músculos, todo esto, es un super tip. Claro, es un super tip para que todos los que van a enfrentar algún tipo de foro, pues puedan implementarlo antes de salir. Y aprovechando que estamos acá, por ejemplo, a mí me pasa que estoy platicando y a lo mejor tengo que decir una frase o una entidad en inglés. A mí la verdad nunca se me dio en inglés, lo entiendo, pero no lo sé pronunciar bien. Yo de plano les digo al público, no se me da
la pronunciación en inglés, lo voy así, discúlpeme, y avanzo. Pero ¿cómo hacer eso de tal vez pronunciar unas frases en otro idioma y que no quedemos mal? Okay. Bueno, si lo podemos anticipar, es decir, prever y practicar, pues desde luego que lo vamos a hacer con mucha naturalidad. Hoy en día, pues por ejemplo, en las plataformas tecnológicas, la inteligencia artificial, los buscadores, pues ya nos permiten incluso escuchar la pronunciación correcta de una frase o de una palabra, y esto pues es un instructor que tenemos ahí al alcance de nuestra mano, y a fuerza de estar repitiendo, por ejemplo, mejorar la pronunciación, vamos a llegar con más naturalidad y con más dominio. Lo que sí no debemos de hacer, es lo que yo siempre aconsejo, es tratar de improvisar realmente. Si tenemos la oportunidad de preparar todo, no lo dejemos a la suerte o a la improvisación. Porque hay días que tal vez me levanté con mucha fluidez verbal, mucha agilidad mental, pero hay días que no se nos da. Entonces, no podemos dejarlo a la suerte. Esto es una estrategia, y las estrategias pues no se improvisan, más bien se deben de preparar, y nuestra voz la tenemos que ir precisamente cuidando y educando. Y algo, por ejemplo, muy simple: voy a dar una conferencia, pues estar hidratando mi laringe con pequeños tragos de agua a temperatura ambiente. No voy a tomar el agua fría o la bebida muy caliente, porque esto sí puede dañar mis cuerdas vocales. Y se vale que incluso en una conferencia extensa, pues yo pueda hacer una pausa, aprovechar una pregunta y dar un pequeño trago de agua para ir hidratando mi laringe. Entonces no tiene nada de malo, lo podemos hacer, y es lo deseable para que no empecemos a experimentar molestias. También es cierto que cuando estamos en un nivel de estrés o de nerviosismo alto, tendemos, dicen los psicólogos, a somatizar. Entonces es cuando empezamos a sentir molestias en la garganta, algo nos estorba, una basurita, resequedad, pero es parte del mismo estrés y es una forma pues efectiva de irlo combatiendo. Entonces, wow, qué temas son interesantes, nos podríamos pasar horas. Yo creo que mejor le vamos a invitar a dar un curso así al colegio para que nos dé más tips. ¿Tienes algo que preguntar, Vero? Sí, siguiendo con todo esto de cómo llegamos, la mayoría de las personas no hablan o no quieren exponerse a hacer pues un curso, a dar un curso, una ponencia, o más bien hablar en público, por el miedo que les da. Entonces, quisiéramos que nos diera sus recomendaciones para nuestro público oyente en cuanto a qué pueden hacer para empezar a vencer ese miedo, porque pues tenemos muchas mentes brillantes en el colegio y pues a lo mejor les falta dar ese pasito para poderlo comunicar. Así es. Pues bien, hay que tomar los retos como son, no rehuir. Entonces, yo puedo hacer una exposición gradual. A lo mejor no voy a iniciar con una magna conferencia, pero sí con una pequeña charla más informal, menos protocolaria, a lo mejor un taller, una pequeña plática, alguna clase, y de ahí tomando más seguridad, más confianza, ir precisamente obteniendo más tablas o más experiencia. Todo esto es una cuestión de práctica y mucho más práctica. Entonces, no estar rehuyendo y, desde luego, tratar de preparar nuestras ideas, nuestros materiales, planear bien nuestros tiempos, eso va a ayudar mucho. Y algo que es súper importante es el que busquemos a toda costa que antes de iniciar nuestra plática o nuestra intervención, nos sintamos con confianza y con seguridad. Para eso, por ejemplo, hay muchas técnicas de respiración que nos pueden relajar. Pero también algo que es importante, a veces queremos darle la última repasada a lo que voy a decir, entonces me aíslo antes de salir, por ejemplo, a un escenario o una presentación pública. Me aíslo cuando deberíamos de hacer todo lo contrario. Es decir, yo ya tuve el tiempo necesario para prepararme y más bien lo que yo tendría que estar haciendo es tratar de convivir, de interactuar más con el público, mejor antes del evento. Antes del evento, cuando van llegando los invitados, el recibirlos, saludarlos, el beso, el abrazo, la plática informal, la risa de pronto, eso hace que empiece yo a relajarme y que cuando yo tenga que subir ya al escenario, dar la conferencia, entonces ya he ganado mucho terreno en cuanto a lo que es seguridad y confianza. Y ya se generó un ambiente adecuado. De pronto, se rompió el hielo, como exacto, decimos. de pronto entramos en un ambiente muy frío, en donde todos están súper atentos, todos observándonos, sentir la presión, la mirada de todos. Eso hace que entremos de pronto en pánico. En cambio, cuando yo ya empecé a interactuar abajo del escenario de manera informal con las personas,
pues es una excelente estrategia para relajarnos. Y también, ya sea como apertura o como un tip que podemos ocupar, por ejemplo, si a lo largo de nuestra intervención estamos como muy nerviosos y sentimos que mi memoria se nubla y se me están yendo las ideas y me voy a quedar en blanco, pues ahí puedo hacer una pausa estratégica con mucha naturalidad, eso sí, y buscar la interacción con el público. Es decir, puedo decir, hasta aquí vamos muy bien, hacemos una pausa, a ver, quiero cerciorarme que hasta... Como hacen los cantantes, ahora canten exactamente, ustedes. ¿no? Entonces es pasarle un poco la bolita al público, o el micrófono en este caso, y empezar a hacer preguntas. Lo que sí, la recomendación es que las preguntas vayan con una dirección. Si yo pregunto algo, a ver quién me quiere contestar lo siguiente, y dejo la pregunta en el aire, generalmente nadie, es muy raro que alguien tome la iniciativa. En cambio, pues tendré que buscarme a alguien en el público a quien dirigirle la pregunta, hacerlo en un estilo que provoque confianza, que la persona no se sienta exhibida, reiterarle que lo que opine está correcto, está bien, no hay ningún problema. Lo que yo tengo que hacer es propiciar la comunicación con la gente. Y cuando la gente esté haciendo sus intervenciones, sus retroalimentaciones, a mí me sirve para dos cosas. Una, para ver si de verdad me están poniendo atención. Sí, claro. Y número dos, para estar recordando en qué me quedé o cuál era la idea que ya se me estaba yendo. Y una vez que yo ya la he vuelto a tomar, entonces terminar una o dos intervenciones, dar una pequeña retroalimentación y seguir, darle continuidad. Y esto lo podemos hacer, por ejemplo, en el momento en que nos sintamos que estamos a punto de olvidarnos del tema, o a veces como una apertura poderosa, interactuar con la gente, también nos sirve como un termómetro, que tanto saben del tema, que tanto están involucrados, y eso hace que el ambiente se relaje. Excelentes recomendaciones, ya me las grabé y las voy a... Lo de la pausa me quedó muy bien porque de pronto dices, ¿y ahora qué sigue, no? De pronto se te nublan las ideas y está bien eso de, pues, hasta aquí vamos bien, alguna duda de lo que he hablado anteriormente y ya con eso te relajas, recuerdas y continúas con tu tema. Y, licenciado, ¿podría darnos un ejemplo de un speech ahorita? ¿Cómo usted llega y cómo empieza? Algo pequeño. En un minuto. Bueno, hay una estructura muy simple que todos podemos ocupar, que es, por ejemplo, si estamos hablando de algo más informativo, una junta, podemos ocupar más bien estructuras, que no es otra cosa más que responder a las interrogantes del qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. De pronto no tenemos mucho tiempo para hacer una exposición, son reducidos los tiempos y tenemos que ser como muy concretos, no nos podemos extender mucho. Y esto sirve muy bien, por ejemplo, para reuniones de juntas ejecutivas, informativas, etcétera, incluso para dar instrucciones al propio personal en una organización. A veces es muy recurrente la queja de los empresarios, de los gerentes, de los directivos, en el sentido de que le piden una cosa al personal y hace otra totalmente diferente. Pero cuando esto es como muy constante, de pronto nos preguntamos si el problema será los colaboradores. ¿Cómo se Nosotros tenemos el problema porque no sabemos, por ejemplo, bajar una instrucción. Pero podemos empezar en otro contexto. Por ejemplo, cuando no sabemos qué hacer o cómo empezar, pues podemos empezar precisamente por algo muy sencillo, que es el agradecimiento y el reconocimiento. Entonces, a lo mejor no se me ocurre en este momento porque sí me pusieron a improvisar, no sabía yo lo que yo tenía que hablar, sin embargo, estamos expuestos a que esto no suceda. Entonces, no encuentro las palabras, empezamos a balbucear y ¿qué es lo que podemos hacer? Ocupar esta estructura muy rápida que es agradecer y reconocer. Por ejemplo, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Agradezco la invitación que me han hecho para estar este día aquí en Café Contable. Agradezco esta invitación y es una excelente oportunidad para poder compartir este tema que tiene que ver con la comunicación en público. Quiero reconocer a todos nuestros amigas y amigos que hoy nos están escuchando o que nos van a sintonizar, en este caso a través del canal oficial, porque eso es una muestra del compromiso que están teniendo para mejorar sus habilidades o potenciarlas en materia de comunicación. Entonces, con estos dos simples primeros pasos, es un aspecto motivacional, es un aspecto de educación básica, desde luego, pero nuestro cerebro es tan increíble que ya estoy ganando tiempo de qué más voy a decirles hacia adelante, cuál va a ser el cuerpo propiamente del mensaje. Entonces, es una forma
de ir generando ideas. Algo que también es muy recomendable es el tratar de modular la velocidad con la que estamos hablando, porque el nerviosismo hace que hablemos rapidísimo y entonces nos quemamos el cartucho antes de tiempo. Llega un momento en el que me quedo en blanco y ¿qué decía? ¿Y qué seguía? Entonces, no, hay que darnos nuestro tiempo. Primero, para que yo pueda ir procesando mis ideas, no se me agolpen, no se me olvide lo que sigue, pero también es un favor que le hacemos al público. Porque si todo el tiempo estamos escuchando, por ejemplo, en una conferencia, muchísima información y hablo rapidísimo, pues llega un momento en que yo me saturo de esta información, de datos, estadísticas, de fundamentos legales, de artículos, etcétera, de reglas operativas, etcétera, y entonces me desconecto porque ya no puedo procesar tanta información. Y el problema de que se genere la desconexión en el momento, por ejemplo, en un auditorio, pues lo de menos es que la gente se empiece a entretener ahora con el celular. Lo peor que sí puede pasar es que la gente empieza a distraerse y a platicar entre sí. Entonces, imagínense, estamos nerviosas o nerviosos porque no quiero que se me olvide, no quiero quedarme en blanco. Y empiezo a escuchar murmullos, susurros, vocecitas ahí en la sala, en el auditorio, pues esto puede romper totalmente mi equilibrio. Entonces, lo que menos queremos es que se desconecten las personas y por eso es importante el aprender a hablar sin estar corriendo todo el tiempo, el darnos nuestras pausas también para otra vez poder respirar y poder tranquilizarnos. Excelente, pero como siempre hay un enemigo también del conferencista. El tiempo. Entonces, pues ya nos encanta, hace rato comenté, podríamos pasar mucho horas y estar platicando y seguir recibiendo tanta información aquí del licenciado tan valiosa, pero bueno, mejor, como dije, mejor lo invitamos a que nos imparte un taller aquí en el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla. De hecho, el licenciado da talleres, ¿verdad? Así es, yo doy entrenamientos grupales o entrenamientos individuales. Tenemos diferentes perfiles que a veces prefieren por cuestiones de tiempo, en fin, por una cuestión de confidencialidad, hacer un entrenamiento individual, pero también hacemos entrenamientos grupales, con grupos reducidos, porque de lo que se trata efectivamente no es un curso, no es algo teórico, es un entrenamiento y por lo tanto tiene que ser 100% práctico. Siempre parto de esta idea de que pues, para aprender a hablar bien se aprende hablando. De pronto hay muchos cursos por ahí, hasta en internet o muy masivos, en donde las personas pueden estar en la butaca de un auditorio que está lleno y que salen muy motivados por los consejos y las recomendaciones que el ponente nos ha dado. ¿Cuál es el problema? El problema es que pues tienen que acudir a dar una conferencia, una plática y siguen en las mismas. El mismo nerviosismo. Entonces, hay que entrenar. Entonces, es necesario entrenar, pero pues en grupos reducidos. Porque la labor nuestra como coach es precisamente la observación y la corrección y la aplicación de técnicas específicas. No son consejos generales, son técnicas específicas porque cada quien va a tener sus áreas de oportunidad. O a nivel individual, como bien mencionaba, porque hay personas que pues no son tan dóciles a exponer su miedo, su nervio frente a los demás, ¿no? A lo mejor por el perfil que están manejando, no quieren sentirse como exhibidos. Ya me acordé de la película del Rey. Está padrísima. Iba escondidas a entrenar con su... Sí, quien no la haya visto, también es una película obligatoria para todos los que quieren mejorar habilidades de comunicación. Exacto. El discurso del rey. Y entonces, para asistir a un taller contigo, entrenamiento, ¿dónde podemos localizarte? ¿Sus medios de contacto? Sí, claro, nos pueden buscar en Facebook como Gerardo Rascón, El Arte de Hablar en Público, o nuestra página web es www.elartedehablarenpublico.com.mx, o nos pueden mandar un WhatsApp al 222-321-8682. Con un increíble descuento si refieren a la Comisión de Mujeres y MSP del Colegio de Contadores. Así es. Pues bueno, te agradezco mucho, Gerardo. Gracias por la invitación. A Maru, a Vero. Un placer escucharlo. Y a todos nuestros que nos están escuchando a través de Café Contable, Mujeres y MSP. Y nos vemos en la siguiente emisión. No se pierdan los siguientes programas. Gracias. Hasta luego.